Hay veces tenemos la apariencia, pero no nos damos cuenta que dentro de la oficina de Dios está viendo desde todo ángulo el comportamiento del hombre. Y entonces Dios le da un seguimiento y empieza a ver la actitud del hombre. Y Él lo va evaluando si realmente es de acuerdo a lo que Él siente. Entonces, preguntémonos si realmente estoy en la nómina de Dios o pretendo. Hay fe de apariencia. Una fe de apariencia es cuando tú tratas de impactar y le hablas de la fe y eres un motivador de fe. Pero en el fondo te das cuenta de tu realidad. Simplemente tienes la capacidad de poder penetrar a la audiencia porque tienes ese don de impactar. Psicológicamente impacta, pero espiritualmente no. Y la gente quedó impactada. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una relación del pensamiento al pensamiento, pero no baja al espíritu. Es como decía el apóstol, una fe sin fingimiento. La fe no fingida, porque imagínate, la palabra para fingir significa de apariencia. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un contenido súper poderoso. Nos llega un pastor desde México y creo que será de gran bendición para su vida. Así que comparte este contenido con alguien más. Si no te has suscrito a esta plataforma evangelista Diomedes Blanco, suscríbete y activa la campanita de notificación y sé parte de lo que Dios está haciendo en este ministerio. Pastor Luciano. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que nos ven por este medio. Es de mucha bendición. Gracias, pastor, por invitarnos a este programa tan maravilloso. Mi nombre es Luciano Arauz, desde Acapulco, Guerrero, México. Gracias, pastor, por invitarnos. Amén, amén. Estamos súper agradecidos con el crecimiento que hemos tenido en estos días. Gracias a Dios y a ustedes ha sido posible y sé que seguiremos creciendo. Así que comparte este contenido rápido. Lo que este pastor le está a punto de desatar será de gran bendición para ustedes. Pastor Luciano, el escenario es de Dios y usted es el vaso. Amén. Gracias para todos que nos ven. Pues ya como hace un momento dije, fe. Hay algo que es importante que me gustaría hablar es de la fe. La fe. Sí, la fe es algo precioso porque la Biblia nos describe claramente, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Uno, y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas importantes. Es necesario que le busquemos. Amén. ¿Verdad? ¿Para qué le busquemos? Porque dice que hasta nos acerquemos a Él, creyendo que Él va a hacer algo grande. El asunto de hoy en día es que no nos acercamos a Dios. Gloria a Dios. Y la palabra para fe significa obedecerle a Dios. Está profundo eso. Porque si nosotros decimos muchas veces yo tengo fe, cuando la realidad en sí la fe es obediencia. Quiere decir que cuando el hombre le obedece a Dios, a todos sus preceptos, a lo que Dios determina para con esta persona y le obedece, obviamente vendrá lo que Dios tiene preparado. O sea, si una gente dice que tiene fe y no obedece y no se acerca a Dios, tal fe es ficticia. No es fe. No es fe. No es fe. Es palabra. Es palabra nada más, porque la palabra para sí en sí es obedecer. ¿Por qué se le llama a Abraham el padre de la fe? Sí. Recordemos que lo que dice la Biblia en el capítulo Génesis 12, sí. Ahí nos describe, dice la Biblia, que Dios sacó a Abraham de la tierra donde se encontraba. Ajá. Estaba, dice la Biblia, en Harán. Y le dijo, cuando lo lleva y le dice, vete a otro lugar, a la tierra que te mostraré. No, y Abraham ni sabía, ni tenía idea hacia dónde él iba. Solamente él creyó y comenzó a caminar en la palabra. Exactamente, por eso es que es el hombre el padre, o sea, la raíz de la fe. Y no tenía un guión, no tenía una Biblia. No había nada. No había un pergamino, no estaba la Torá. Él es el protagonista. Gloria. Él es el protagonista. Entonces, ¿qué miramos ahí? A un hombre que, como un actor, que realmente se abandona. Y a él que nos va dirigiendo que él no puede ver. Gloria. Pero este hombre hay una conexión entre el pensamiento y el corazón de Dios y el pensamiento, el corazón de Abraham. Y lo mueve para caminar. Gloria. ¿Por qué? Porque automáticamente Dios toma el control de él. Porque Abraham se deja ser controlado por Dios. Sí. Entonces queremos entender que si él hizo eso y nosotros caminamos por fe, como dijo Pablo,
que no andamos por vista, sino por fe. Sí, y Abraham llegó a tener lo que es un renombre sobrenatural y alcanzó testimonios que hasta hoy estamos hablando de eso. ¿Qué se necesita para uno, por lo menos, alcanzar esos niveles que esos patriarcas alcanzaron? Pienso que lo que se necesita es voluntad. Voluntad. Cuando tú quieres algo propio. Claro. Porque recordemos que tú dejas la voluntad en las manos de Dios y te abandonas. Gloria. Entonces, la voluntad que tú tienes, se la depositas a Él. Y Él entonces obra de la manera como Él quiere obrar. Santo. El problema es que muchas veces no le damos nuestra voluntad, sino que le damos nomás el pensamiento, las ideas nada más. Pero no la voluntad. Pero no es la voluntad. Dios. Está fuerte. Por eso es importante que hagamos un profundo análisis, que hagamos un escatarse a la profundidad de nosotros, si realmente estamos agradando. Porque aquí la idea es agradar A Dios. a Dios. Recordemos que Abel agradó a Dios. Con lo que hacía. Claro. No así a Caín. Porque si miramos en el libro de los Hebreos, la Biblia también habla que hasta ese momento Dios testifica de la ofrenda de Abel. Y no por la cantidad que dio, sino la forma como lo dio. Había una sintonía en el pensamiento, el corazón de Abel con Dios. Se alegraba mucho Dios al ver a este hombre en ese lugar buscando lo perfecto para Dios. Porque tenía una idea, una noción bien clara quién era Dios. Y no tenía ninguna proyección como tenemos hoy en día, que lo podemos ver a través de una pantalla, una película. Sin embargo, él no. Y eso es fe. Amén. Entonces, la pregunta de esta tarde podría ser, ¿estamos agradando a Dios? Está profundo. Porque hay una palabra que hace tiempo yo había desatado. Y es que tú puedes ser una persona muy exitosa y a la vez puedes ser fracasado. Porque cuando tú no estás caminando conforme al diseño y te desvías, puedes ser productivo de una área, pero posiblemente en esa posición no es la que Dios te quiere. Entonces vemos que Abel opera y hace sacrificio y ofrenda a Dios, pero Dios se agrada. Y parece ser que Caín hizo algo semejante o lo mismo, pero Dios no le agradó. O sea que aunque Caín quiso hacer algo semejante o lo mismo, Caín fracasó en lo que hizo. El problema de Caín fue que él tenía un problema interno. Entonces el problema comenzaba de adentro. De adentro. Y lo reflejó externamente cuando decayó su semblante. Cuando el hombre tiene problema, el hombre se lamenta internamente y lo refleja. ¿Ven? Entonces aquí miramos que el fracasado va a, ¿cómo le llama? Va a reflejar directa o indirectamente lo que tiene adentro. Dios mío. Está fuerte eso. ¿Ves? Entonces, ese es uno de los principios de la fe. Recordemos que lo habla el libro de los Corintios. ¿Por qué Pablo dice esa frase? Dios ama al dador alegre. Sí. No la cantidad. Sino que habla de un hombre alegre, contento. Lo que decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, Dios no se alegra con aquel que traiga $1,000, con aquel que traiga $1,000,000. No. El que es cómo tú lo hagas. Sí. La condición de tu corazón. Sobre todo. La idea es, pastor, de que Dios sienta que hay una relación con Él. Una afinidad. Cuando hay una afinidad, entonces yo quiero parafrasear algo. Él puede decir, eres de los míos. Muy fuerte. Sí. Dios se identifica. Sí, hay una identificar. Se identifica. Recordemos que cuando llegó Samuel a la casa donde Isaí y le aparece Eliab,
Samuel, cuando lo ve, dice, wow, este es el hombre. Porque tenía Samuel un concepto de las estaturas. Ya había tenido una experiencia con Saúl. Entonces, como lo ve alto como Saúl y fuerte como Saúl, dijo, este es el hombre. Sin embargo, Dios le dijo, no. No te fijes en el rostro, ni en su parecer, ni en su estatura, ni en nada, ni en su físico. Porque yo lo desecho. Dios. Cuánta apariencia. Sí, entonces, hay veces tenemos la apariencia, pero no nos damos cuenta que dentro de la oficina de Dios está viendo desde todo ángulo el comportamiento del hombre. Y entonces Dios le da un seguimiento y empieza a ver la actitud del hombre. Y Él lo va evaluando si realmente es de acuerdo a lo que Él siente. En cambio, había uno fuera del escenario. David. Fuerte. David ya había sido visto por Dios, analizado por Dios, evaluado por Dios. Calificado por Calificado por Dios. Ya estaba dentro de la nómina de Dios. Entonces, preguntémonos si realmente estoy en la nómina de Dios o pretendo. Porque como decimos nosotros una frase muy popular, que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Está fuerte. Entonces, así es la fe. Hay fe de apariencia. Hay fe de apariencia. Sí. ¿Cómo es una fe de apariencia? Una fe de apariencia es cuando tú tratas de impactar a los demás y le hablas de la fe. Sí. Y eres un motivador de fe. De fe. Pero en el fondo te das cuenta de tu realidad. Que ni tú mismo estás creyendo lo que estás diciendo. Simplemente tienes la capacidad de poder penetrar a la audiencia porque tienes ese don de impactar. Sí. Y entonces haz como una especie de psicológicamente impacta, pero espiritualmente no. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Sí, porque lo que pretende hoy en día es impactar. O sea, la pregunta mía es ¿cuánto impacto? Y la gente quedó impactada. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una relación del pensamiento al pensamiento. Sí. Pero no baja al espíritu. Sí, porque nosotros también podemos ver eso cuando la gente te motiva la fe y la gente te dice, tú tienes que creer, sí, tienes que esperar. Pero cuando llega el momento que Dios lo pasa por el proceso, semejante a quien ellos están motivando, entonces quedan cortos. Y después tú ves que quieren quitarse la vida o se quieren apartar y dices, pero vos, no eras tú. Hay una depresión. No eras tú que me estaba motivando, que tenía que creer. ¿Qué pasó? Entonces ahí podemos ver que la fe era una fe fingida. Fingida, ficticia. Sí. Es como decía el apóstol, una fe sin fingimiento. La fe no fingida, porque imagínate, la palabra para fingir significa de apariencia. Como un actor. En México hay muchos actores. Hay muchos actores. Sí, claro, el Chavo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí miramos grandes hombres que están trabajando para Televisa y Televisa se lanza para Hollywood y entonces empiezan a buscar prospectos y hacen una evaluación, los estudian. Y el que más finge, el polifacético, este personaje es apto para estar en las cámaras. Wow. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de hacer varios papeles. Dios. Sin embargo, nosotros no tenemos esa capacidad para hacer varios papeles. Porque entonces entraríamos en el plan del enemigo, porque Amén. Se disfraza como ángel de luz. Muy fuerte. Y entonces Satanás se disfraza y hace un juego simultáneo, de aquí para allá, de allá para acá. En cambio, nosotros no tenemos que mantener una sola línea. Muy fuerte. Pastor, en este pleno siglo XXI, donde sabemos que la inteligencia artificial ha acaparado la gran atención del planeta. Hoy la mayoría de las personas está con un teléfono inclinado a esta hora. Y tantas cosas que están pasando. ¿Qué tan difícil es creerle a Dios? Por lo que hace rato decíamos, que no hay fe.
Porque no nos damos cuenta que tenemos la capacidad suficiente nosotros para ser superior a la inteligencia artificial. Oye, está fuerte. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos describe en 1 Corintios 2, si no mal no recuerdo, 14, dice que tenemos la mente de Cristo. Sí. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad para generar ideas. Sí. No para percibir, sino que somos el motriz. Somos los alternadores, los que generamos. ¿Te imaginas a Jesús en este tiempo? Sí. ¿Y qué es lo que dijo Nicodemo? Te dice, si te hablo cosas terrenales no me entiendes. ¿Cuánto más lo celestial? Entonces, nosotros que tenemos que tener una conexión con el cielo. Para que del cielo venga la revelación. Pastor, cuando Cristo expresa esta palabra, creo que habla de aquella mujer viuda que insistía ante aquel juez injusto. Pero al final Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Era que Cristo miraba el futuro? Exacto. Cristo estaba viendo si había obediencia. O sea, está diciendo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará obediencia? Wow. Ay, papá. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque ya hemos dejado los principios bíblicos. Y entonces, si dejo los principios bíblicos, entonces, ¿qué fe estoy hablando? Estoy hablando de una fe que yo creo, pretendo y me imagino. Y eso es lo que trato de dar. Y no lo que me dice la palabra que tenga que ser. Entonces, si nosotros nos desviamos, el hombre camina solo, como pasó con Abraham. En el capítulo 17 del Génesis, recordemos que Dios le aparece a Abraham otra vez. Ya Abraham está contento con su hijo Ismael. Está feliz, pensó que eso era todo lo que iba a tener y que por medio de Agar, él iba a ser el hijo que iba a heredar. Sin embargo, Dios lo reprendió. Sí. Cuando le dice, yo soy Jehová, ¿verdad? Y para algo que me llama, que le dice, yo soy, le dice, Jehová, si mal no recuerdo, le dice que es, no recuerdo muy bien la palabra bíblica, pero le quiere decir, anda delante de mí y sé perfecto. Sí, pero le dice también ahí que él visita la maldad de la primera. Sí, pero aquí miramos que un Abraham que se había desligado del principio del capítulo 12. Sí. O sea que él se fue conformando. Uh-huh. Y él pensó, ¿verdad? Y él pensó que él estaba bien también. Que estaba bien con el muchacho que le dio Agar. Uh-huh. Sin embargo, no fue así. Le había dicho que de su descendencia, pero no solamente de una mujer. Dios tiene un diseño. Claro, era con Agar. Uh-huh. No era con Agar, perdón, era con Sara. Uh-huh. Era Sara porque son una sola. Entonces, ¿qué sucede? Abraham piensa que ya está bien todo. Yo soy Jehová, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, cuando quedo viendo perfecto, y la palabra para perfecto significa empezar, continuar y terminar. Es como cuando uno empieza una casa. Empiezas a hacer todo el trabajo desde lo de abajo, alinear topográficamente, ver el terreno, alinearlo. Uh-huh. Entonces, empiezas, continúa y termina. Amén. No podemos dejar las cosas a media y decir de repente se me ocurrió. Es que pensé. Aquí no se trata de pensar, se trata de continuar de lo que Dios te presentó el plano. Aunque tú no veas nada. Aunque tú no veas nada. Pastor, la gente se ha preguntado hace tiempo que por qué no vemos fluir esos milagros, ese ambiente sobrenatural, genuino de verdad. Cuando Cristo dijo que nosotros mayores cosas en su nombre haríamos. Vemos que la gente asiste a los servicios, una silla de ruedas, la gente sale en la silla de ruedas, la gente va enferma y la gente se va enferma. ¿Qué se debe eso? Hay dos cosas que no podemos entender todavía.
nuestra relación con Dios. Uno. Es una. Uno, nuestra relación determina para bien o para mal. Si yo tengo una relación con Dios genuina, no necesito hacer tanta fuerza. Porque el que hace la obra es Dios. Entonces, cuando yo dejo que Dios fluya, le estoy dando la gloria a Él, lo que hacía Pablo. Pablo no hizo ninguna propaganda. Dice la Biblia que cuando Pablo en el capítulo 19 de los Hechos nos habla de cómo se llevaban los delantales. O sea, la ropa de Pablo no era un amuleto. No. Para que digan, pongámonos esto en la esquina para que pase, la toque y se sane. No. Era la representatividad de Dios en esa ropa. La ropa como tal no tenía ningún sentido. Pero la gente creyó que eso tenía poder. No, era la relación que tenía Pablo con Dios. Sí. Y entonces lo que aparte de lo que Pablo no lo usaba, lo tenía otro, pero era de Pablo. Y entonces en ese momento podemos ver que aún tu propia ropa, de acuerdo a lo que tú estés buscando de Dios, si estás buscando una santidad genuina y Dios le agrada lo que estás haciendo, no es la ropa, sino es tu comportamiento, tu relación, porque la ropa dice, en esta fue la me la dio fulano de tal. Y entonces Dios se acuerda de quién es esa ropa. Y entonces Él tiene que darle valor al ministerio, lo respalda, aunque no esté ahí. Y también te decía algo al principio, que el libro de Hebreos capítulo 11, que dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo también dice en el libro de Marcos 16:15, dice que las señales, o sea, el poder, la gloria, la manifestación del poder del Espíritu, dice que van a seguir a los que creen. A los que creen. creen. Si tú no crees, tú no puedes reflejar eso. Exacto. Primeramente a mí tú tienes que creer. Sí. Y empaparse, llenarse y mantener esa... todo tiene una connotación, porque creer significa obediencia. obediencia. O sea, a Dios te delega un ministerio, pero si tú no crees, si tú no obedeces, porque si tú obedeces vas a buscar a Dios, te vas a acercar a Él, vas a entrar a una profunda intimidad con Él. Claro. Y llegará un momento que si tú entras a esa intimidad, va a pasar lo que usted dice, que usted no va a tener que forzar. No va a estar caminando y alguien lo toque. No. Fui sano, pero yo no oré por ti, no toqué tu ropa. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando caminó. Ajá. Y la mujer que iba detrás y él ni cuenta se daba. Pero salió, dijo. La mujer del flujo. Poder. Sí. Salió poder. Sí. Entonces, como que Dios al ministro y al ministerio que él ha delegado no necesita hacer tanto esfuerzo, sino que el poder lo tiene él. Porque el poder está en él. El respaldo está en él. De acuerdo a su caminar. Recordemos que hay momentos que la Biblia dice que y se apartó el Espíritu de Dios. El asunto es que si llegamos a darnos cuenta cuándo se aparta. Fuerte. Porque yo puedo aparentemente porque tengo cantidad de puertas abiertas. Pero ¿será que el Espíritu está conmigo? Tengo entendido hace muchos años de un hombre que fue a Argentina, creo que era el River Plate, al estadio, ¿verdad? De Argentina. Y a este hombre Dios lo mandó a hacer una cruzada a ese lugar. Y el hombre fue y fluyó de una manera terrible el Espíritu Santo. Y llegaron todas las alianzas de los pastores después de la cruzada y lo invitan. Es una anécdota que me contaron a mí. Y entonces dicen que este hombre lo invitan, hacen el contrato y ya está. Me manda tanto, tengo hotel y esto y lo otro. Llega el año pactado, la fecha, y se presenta el hombre. Primer día no pasó nada. Segundo día no pasó nada. Tercer día no pasó nada. Entonces ese que le preguntaron, ¿qué pasó?
El año pasado se fluyó fuertemente y por eso te invitamos. Perfectamente. Hablaste muy bien. Me invitaste. O sea, ¿a quién invitó? Al hombre. Al hombre. No al Espíritu Santo. No al Espíritu Santo. Entonces hay que tener demasiado cuidado con eso. Porque no nos podemos robar la gloria a Dios. Sino que dentro de lo que cabe dentro de su misericordia, tenemos que darle siempre a Él la gloria. Sí. Porque es de Él. Así es. Es de Él. Pero hemos llegado al momento que donde el hombre es el hombre. Y la gente le gusta el hombre. Y es la razón por la cual no vemos nada. Porque Sí. es el hombre que está ahí fluyendo. Está profundo eso. Yo decía en una ocasión que yo un pensamiento que Dios ha escondido su gloria de muchos hombres. Sí. Porque yo creo que todavía existen personas genuinas, gente que saben darle la gloria a Dios, personas que no andan buscando fama, No. personas que no salen ni en redes, ni en tele, ni nada, que Dios lo usa. Pero en este tiempo hay gente que solamente está esperando una chispa de la gloria de Dios para decir, yo soy el superhombre, yo soy el que hago los milagros. Entonces, debido a eso, yo creo que Dios ha escondido su gloria. Y lo deja que el hombre haga. Y no nos damos cuenta que Dios nos permite, y donde se tiene que cumplir la palabra. En aquel día me dirán. Wow, en tu nombre hicimos milagro. Tu nombre profetizamos. ¿Verdad? Está fuerte. El problema es que agradaste a los hombres, pero a mí no. Nada más. ¿Por qué? Porque no había una relación como la que tenía David. No había una relación como la que tenía Daniel. No había una relación como la que tenían aquellos 3 hebreos. No había una relación como de aquellos santos hombres. Incluso dentro del Nuevo Testamento. Hombres que han hecho grandes, yo le digo, grandes estragos al enemigo. Grandes avivamientos. Porque ha estado Dios con ellos. Porque los avivamientos no se refiere a grandes multitudes. Los avivamientos es un impacto hacia todos. Que hay algo que realmente el hombre va sintiendo. Un avivamiento es algo donde tú despiertas y tienes sed de buscar de Dios. Sí. No una emoción. Porque hoy disfrazamos las emociones con avivamiento. Sí. No sé si estoy en lo correcto, pero Sí, es lo que yo he visto, que lo que más abunda es la emoción. Claro. Pero el más. avivamiento no está. Escuchamos música, escuchamos textos, gritos, tantas cosas, y creemos que ese es el avivamiento. Cuando el avivamiento en sí es en silencio. Es en silencio. ¿Se acuerda cuando Felipe llegó a Samaria? Sí. Ese es avivamiento. ¿Se acuerda de aquellos 12 hombres, según los Hechos de los Apóstoles, que estuvieron allá en Éfeso? 12 hombres. 12 hombres cuando llegó Pablo a hacer el recorrido. Y los encontró y le dicen, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? Le dicen, no, ni saben qué es Espíritu Santo. Y entonces le dicen, ¿qué fueron ustedes bautizados? El bautismo de Juan. Ah, no, me dice Pablo. Sí, o sea, Pablo era el experto, ¿no? En el Espíritu. Exacto. No había otro como Pablo o sea, la experiencia de Pablo en el Espíritu era Pablo. De ahí ninguno. O sea, Pablo tuvo ese privilegio, de esa experiencia única de andar en el vientre del Espíritu. Por eso Pablo decía, digo pues andad o sea, dentro. Sí. Andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Entonces, cuando a estos hombres dice la Biblia, que le dice que impuso sus manos sobre de ellos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Cuál fue el resultado? 3 corrientes habían ahí en Éfeso. La corriente que era de los judíos, la filosófica de los griegos y la brujería. Wow. Pregúntate, entrar en un lugar donde está la filosofía en lo fuerte,
No cualquier cosa. Ajá. ¿Cómo vas con ellos a debatir? Donde hay tantos. Cuando hay muchos eruditos, Sí. muchos hombres filósofos, dotados, con grandes escuelas filosóficas. Y entonces, de repente miramos aquí a una religión que conoce la Torá, que conoce todo, y vas a hablar en teología a ellos. Está difícil. Entonces, te imaginas la filosofía y la teología. Y para coronar, la hechicería. Ay, 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 ay. Ay, ¿A cuáles de esas tres fuerzas vas a dominar? hey. Tres corrientes muy fuertes, hermano. Sí. Solamente un hombre lleno del Espíritu, solamente un hombre andando en el Espíritu, sin tanto aljará que decimos nosotros, porque la Biblia dice que fueron confesando. Todo mundo confesó y fue notorio. La gente Y veía. quemaron, dice la Biblia, los libros, confesando de todas sus maldades. Y ahí todo el mundo vio que había algo diferente a las tres cosas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer hoy en día? ¿De qué nos preocupamos? ¿De filosofiar? ¿Quiero ser más filósofo que los demás? ¿Más teólogo que los demás? Incluso hasta investigar aspectos que no nos interesan. Cuando la realidad tenemos que buscar la presencia de Dios, porque ahí va a estar. Amén. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador. Sí, pastor. Muy fuerte, Dios mío. Tremendo, tremendo. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Yo vine a decir. Si no hay obediencia. Y si no hay obediencia. Porque la fe es demostrada con la obediencia. Es que en sí es la obediencia la que se refleja ahí. Y es la obediencia. Porque si yo no estoy obedeciendo a Dios, pues obviamente no está la fe. por eso Santiago dice, muéstrame tu fe con tus obras. Pues claro. Entonces, pero solamente hablamos de fe y no veo ninguna actitud de obediencia. Porque para empezar, incluso cuando hablamos, a veces hablamos como arrogantes. Sí. Y no nos damos cuenta que caímos. Hace rato. ¿Verdad? Caímos en ese aspecto cuando realmente no debe ser así. Por eso dijo Jesús, aprendan de mí como el modelo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el libro de los Filipenses nos habla claramente en capítulo 2 al 5 en adelante. Allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo? Obedeció. Y hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces donde miramos el resultado de la mano de Dios, por lo cual ese Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios. Aleluya. Sí, pastor. Pastor, ¿qué le diría a una madre que esté esperando ahora mismo con fe y llegan muchos ataques, dudas sobre de que si su hijo saldrá de la droga o no? O una esposa que está esperando que su esposo venga a Cristo, pero que muchas veces llegan dardos diciendo, no, eso no sucederá, tu hijo, la policía lo matará, tu esposo no volverá. Personas que ahora mismo están esperando que Dios haga algo. ¿Qué palabra te tendría para eso? Pues tiene que ver aquella palabra que la mujer viuda, ¿te acuerdas? Sí. La persistencia. La persistencia. Wow. Agarra eso. Si no eres persistente, porque Dios a veces nos muestra su capacidad. Sí. Pero a veces no la miramos nosotros. Y es cuando no persistimos. Jesús dijo del hombre que estaba dentro de su casa con sus hijos. Y aquel tocó las puertas y quería pan. ¿Ve? Y no se lo dio por ser su amigo, sino por su persistencia. Sí. La viuda, ¿qué es lo que hizo? Persistió. Cansó al hombre. Wow. Lo doblegó. Santo. ¿Verdad? Entonces, la persistencia es importante.
Y un juez injusto, sin temor de Dios. Imagínate un hombre con esa característica. Injusto. O sea, la justicia no era derecho, porque la palabra justo viene de la palabra hebreo que significa sadik y significa derecho. Sí. Y este hombre estaba completamente torcido. Ni temor de Dios, ni temor de Dios. No le importaba nada. No tenía nada. Si no le importaba tu situación ni tu problema. Pero ¿qué pasa? La persistencia. La mujer lo doblegó al juez injusto por cuanto me es molestia. Ya me cansó. Hay misterio ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo buscamos a Dios con esa persistencia? Dios. Padre. Tengo que mantener siempre la conexión con Dios y mi corazón en esa persistencia. No desprenderme. No claudicar. Al contrario, persistir. Decía un hombre, un filósofo, un poeta y también fue el líder de Cuba. Decía, hay hombres que son buenos, otros que son mejores, pero hay otros que son los imprescindibles. Muy fuerte. Entonces, ¿de cuáles somos? ¿De los buenos, los mejores o los imprescindibles? Que no pueden faltar. ¿Me entiendes? Entonces, es ahí la situación. Entonces, la persistencia toca a Dios. No importa dónde se encuentre su hijo, puede estar en el mismo infierno y del infierno lo va a sacar. De ahí lo va a sacar. Porque no hay mejor fuerza que la persistencia. Lo que le dijo Jesús a los discípulos, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que todo lo que diga, lo que dice será hecho. Y no dudando en su corazón. Porque el problema es cuando entra al corazón del ser humano la duda. ¿Qué pasó con Pedro? Sí. Una gota de duda. Sí, lo hundió. Lo hundió. Uh-huh. ¿Qué pasó con aquel muchacho que tenía problemas de que el agua y el... El padre. No, la sociedad en sí. Sí, la sociedad en sí, sí. Por eso dijo, el padre, ayuda a mi incredulidad. Sí, había una sociedad incrédula. Uh-huh. Como los gadarenos. Sí. Entonces, cuando una sociedad está incrédula, no hay conexión. Al contrario. Estando conectado de Dios. Entonces, aunque en esa sociedad no hayan fe, pero hay uno, sí, hay conexión. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso le dijo Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús, para no dañarle sentimiento, le dice, por vuestra poca fe. Entonces, pero después miramos lo siguiente. Y le dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Va a poder decirle este monte, arráncate de aquí y plántate en el mar. Pero también va a la parte más allá, donde le dice, y muchas veces tenemos nosotros una mala interpretación bíblica. Pero este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿A cuál género se refería? ¿Al muchacho endemoniado? No. ¿O la incredulidad de ellos? Creo que la incredulidad. Exacto. Sí, incluso en algunas ocasiones donde Cristo iba a orar o a manifestar un milagro, habían personas que no eran aptas o eran gente que eran un obstáculo para que Dios obrara. Cuando llegó a Nazaret. Y él tenía que sacar a la gente para afuera. Uh-huh. Y cuando llegó a Nazaret también. También. ¿Y? Entonces, ¿qué sucede con la mujer sirofenicia? Tuvo fe. Hay profundidad ahí. ¿Verdad? La mujer que no teníamos, que era una mujer de Siria, era una mujer de los fenicios y de origen siria. Por eso se llaman sirofenicia. ¿Verdad? Entonces, cuando la mujer llega y le dice, oye, deja que los perros, ¿cómo es? No es correcto que los darle la comida a los perros antes que a los hijos. Y la mujer se quedó y dice, ¿en qué humildad? Porque va acompañada de la humildad. Otra gente se ofendía. ¿Verdad? Se ofendía, claro que sí. Y le dice, Señor, sí, claro que sí, tienes razón, pero aún los perrillos. Wow. Comen de la migaja. O sea, imagínate, le está diciendo, comen de la migaja. O sea, lo que está comiendo aquel en cantidad más grande, más elevada, en mucha proporción,
de una manera u otra cae y sabe lo que está comiendo aquel. Y la Con mujer, ese pedazo que comió la mujer ahí. sin darse cuenta habló profundidad porque Pues sí. el pan, ciertamente el pan espiritual caía a Israel, pero Claro. de ese Lo pan, desprecian y yo lo como. ¿eh? Yo lo como. Se desató una revelación fuerte. ¿Me entiendes? Sí. Entonces tengo algo de lo que ellos tienen. Sí. Ya lo saboreé, Señor. El que estudia eso no de tu ahorita. Ya lo saboreé, yo sé. Sí. Así es que no lo vas a desperdiciar, yo lo voy a tomar. Y la fe transciende los límites. No hay barrera para el que tiene fe de Por verdad. eso, porque esta mujer, ¿qué es lo que hizo? Jesús se asombró. Eso. Oh, mujer, cuán grande es tu fe. Y ahí le dice, cuán grande es tu fe si estás comiendo migaja. Y oiga, y Cristo desata una palabra fuerte al final. Cristo dice, hágase esto como tú digas. Como tú O digas. sea, yo no estaba en eso porque yo llevo algo para los hijos, pero Sí. hágase como tú sientas, como tú digas. Ajá. Oiga. Sírvete tú solo. Agarra tú la cuchara. Ahí está. Santo. Wow. Te doy la oportunidad que te sientes y te sirvas. Dios mío. Madre que está esperando a tu hijo, sírvete. ¿Verdad? Tú que estás esperando que tu esposo se convierta Sí. o tu esposa, o que Dios sane a alguien de tu familia, la fe no tiene límite. Solamente es creer. Así es. Creer. Yo quiero concluir con esto. Hay personas que están esperando un milagro. Sí. Mire, estamos en el espíritu. Yo le voy a decir al pastor. Pero ¿sabes? realmente tiene que persistir. Usted que me está viendo. Hay muchas cosas a hablar de fe en cuanto a nosotros. Dios me alcanzó a mí y caminamos por fe. Literalmente. Literalmente. Hemos podido ver la grandeza de Dios a través de este ministerio. No somos quizás la octava maravilla del mundo, pero hemos visto la maravilla de Dios. Y yo creo que usted está viendo este programa porque cree. Y yo le digo en el nombre de Jesús, que si usted está creyendo en este momento, yo desato una palabra en el nombre de Jesucristo, que lo que usted está buscando se concluye hoy, se materializa hoy, y va a ver la mano de Dios, y usted va a testificar a donde se congregue y con aquellas personas que usted convive. Wow. Se lo digo en el nombre de Hay un Jesucristo. aceite que se está derramando. Ahorita en este momento, en este instante, usted que tiene problemas, usted que siente amenazada por esa bruja, que siente que le está haciendo daño, Gloria. y usted tiene miedo incluso de salir de su casa, ahí se mantiene en esa recámara ahí arrinconada, salga porque el Dios de los cielos está contigo. Usted que me está viendo y que tiene ese hijo metido en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, lo peor que puede tener. De ahí lo va a sacar el Señor, porque la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Tus hijos, tus hijas son escogidos de Dios, y lo vas a ver en el nombre de Jesús. Santo. Aleluya. Sí, pastor. Voy a pedirte, tú que estás sintonizando este programa, si aún no has dado el paso de fe, si todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, esta es la hora donde lo puedes recibir como dueño y salvador de tu alma. Con esta oración que voy a hacer, repite esta oración que dice: Señor Jesús, en este momento reconozco que te necesito, reconozco que he fallado y soy un pecador. Abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi alma. Laves con tu sangre mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración con fe y tomaste la decisión de aceptar a Cristo, te vamos a encomendar a que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa, donde se te enseñe la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Ahí tendrás una perseverancia en el camino de Dios. Pastor, la gente quisiera contactarlo, la gente quisiera seguirlo. ¿Cómo lo contactan las personas? WhatsApp, Facebook, sus redes. Por WhatsApp tenemos más 52 744 419 9061 de Acapulco, Guerrero, México. Estamos para servirle. Y también, pues, si nos pueden ver, digamos, nos pueden ver por Facebook como Luciano Arauz. Amén, amén. Dios te bendiga. Si no te has suscrito a esta plataforma, suscríbete. Evangelista Diomedes Blanco, comparte este contenido con alguien más. Alguien más puede ser bendecido. Este es tu segmento Medidas de Fe.